Dijo, eres más fuerte sin mí. Luego se quitó el anillo y me lo entregó como a un desconocido. Empecé a pensar, ¿cuándo empezó todo? Mi teléfono vibraba una y otra vez. Al principio pensé que era spam. Luego supe que era algo serio. Cuando escuché la voz del médico al otro lado, me senté sin darme cuenta. Hablaba suave, demasiado suave, como si eso fuera lo peor. Lo siento mucho, Miguel. Es cáncer. Bastante avanzado. Todo a mi alrededor se apagó. Solo su respiración y el roce de unos papeles. El teléfono se me cayó de la mano. Rebotó contra el suelo como si quisiera despertarme. Pero no era un sueño. Me levanté. Caminé hasta el baño, tambaleándome. El espejo me devolvió una imagen que no reconocía. Piel pálida, ojeras, sudor. Me quedé mirándome, mudo, esperando que alguien más apareciera ahí. Clara, dije cuando llegó a casa. Tenemos que hablar. Se quitó los tacones, cruzó el salón sin mirarme. Luego, ¿vale? Esperé. Hasta la medianoche. Luego subí al dormitorio. Ella estaba acostada, de espaldas, mirando el móvil. Me senté en la orilla de la cama. Me diagnosticaron cáncer. Es grave. Silencio. 10 segundos. Luego se giró y me miró directo. No había horror. Solo algo. Frío. No puedo con esto, Miguel. ¿Qué? No estoy hecha para cuidar de alguien enfermo. No a esta edad. Me quedé paralizado. No entendía lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Me voy. El silencio que siguió fue brutal. Se levantó, fue al armario, sacó su maleta. No dije nada, ni un movimiento. Escuché cómo abría cajones, cómo la cremallera rompía el aire como un cuchillo. A la mañana siguiente revisé nuestra cuenta conjunta. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Estaba vacía. Todos nuestros ahorros. Desaparecidos. Corrí al banco. El gestor evitaba mirarme. Los fondos fueron transferidos ayer. Firma conjunta. Todo en orden. Recordé el papel que me pidió firmar hacía un mes. Algo de impuestos, había dicho. ¿Esto es legal? No, pregunté, con voz que no sentí como mía. Legal, sí, pero... Salí tambaleándome. El mundo afuera seguía. Coches, gente, voces, calor. Y yo ahí, plantado en medio de todo, con el pecho hueco y las manos temblando. Esa noche dormí en el sofá, abrazando un cojín como si pudiera salvarme. Pensé, si muriera esta noche, ¿alguien lo notaría? Y por primera vez me hice la pregunta, ¿cuándo empezó todo? ¿En qué momento dejó de estar conmigo? ¿Y empezó a actuar contra mí? La vi por última vez una semana después, en la calle de su hermana. Estaba bajando de un coche negro, riendo, con una copa en la mano. Vestía como si fuera de fiesta. No parecía una mujer que acababa de dejar a su esposo enfermo. Me escondí detrás de una esquina. Observé. Había otro hombre, más joven. La tomó de la cintura. Ella no se apartó. Al contrario. Tragué saliva. Quería acercarme, gritarle, preguntarle qué demonios estaba haciendo. Pero me quedé ahí, inmóvil. El mundo giraba, pero mis pies no. Pies. Esa noche no pude dormir. Revisé su perfil de redes sociales. Cerrado. Pero su hermana no había sido tan cuidadosa. Fotos nuevas, sonrisas, viajes, copas. Y entre los comentarios, por fin libre, con emojis de fuegos artificiales. Me temblaban las manos. ¿Libre de qué? Empecé a dudar de todo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Desde antes del diagnóstico? ¿Desde mucho antes? Miré hacia atrás, buscando grietas que nunca quise ver. Un recuerdo se filtró como veneno. Una noche, hacía meses, en que volvió tarde y dijo que se le hizo tarde en el trabajo. Tenía perfume distinto. Yo no dije nada. No quería imaginar. Ahora todo se reescribía. ¿Y si nunca me quiso de verdad? Fui al armario, a los papeles viejos. Encontré la carpeta donde guardábamos contratos, cuentas, seguros. Algo me impulsó a revisar todo. Una parte de mí esperaba encontrar algo. La otra ya lo sabía. Había transferencias a una cuenta que yo no conocía.
fechadas antes del diagnóstico. Pequeñas cantidades, como para no despertar sospechas, pero regulares. Meses. Me senté. El aire pesaba. No era solo traición, era estrategia. Premeditación. Volví al banco. Pedí los extractos más antiguos. El gestor, más serio esta vez, no hizo preguntas. Solo me los entregó. Y entonces la vi. La primera transferencia. 6 meses antes. A nombre de Inversiones Miramar. No era una empresa, descubrí luego. Era el nombre comercial de una cuenta personal, de su primo. Me debatía entre ir a buscarla, gritar, exigir. Pero algo dentro de mí me detuvo. No porque no sintiera rabia, sino porque esa rabia ya no era ciega. Ella había cruzado una línea. Yo ya no era su esposo. Era su objetivo, su obstáculo. Entonces, hice algo que no esperaba de mí mismo. Llamé a un abogado. Me costó decirlo en voz alta. Que me había robado, que me había dejado enfermo, que no sabía por dónde empezar. Él me escuchó, no con lástima, con calma. Lo primero es proteger lo que queda. Y luego, Miguel, luego vamos por lo que es tuyo. Esa noche, al colgar, no me sentí mejor, pero tampoco igual. Ya no era solo el enfermo abandonado, era alguien que empezaba a mirar de frente. La primera microvenganza fue simple: silencio. Ella me escribió 2 días después, desde un número desconocido. Un mensaje corto. Necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes. No respondí. Al día siguiente, otro. Hazlo por ti. Lo ignoré. Bloqueé el número. Lo que no sabía es que ya no hablaba conmigo. Hablaba con mi abogado. Porque ese mismo día, iniciamos el proceso para congelar las cuentas que aún estaban a mi nombre, incluidos los fondos de la antigua empresa familiar, que ella había intentado mover. Una tarde, sentado frente al abogado, repasábamos fechas, nombres, movimientos. ¿Estás seguro de que firmaste esto voluntariamente? Preguntó mostrando un documento escaneado. Lo miré, reconocí mi firma. Pero no recordaba el contenido. Lo firmé confiando en ella, como muchas veces antes. Fue en febrero. Dijo que era algo para la declaración de la renta. Esto no es para eso, Miguel. Aquí le otorgas poder para actuar en tu nombre sobre cuentas conjuntas. Tragué saliva. ¿Puede revertirse? Si demostramos dolo, sí. Necesitamos pruebas, fechas, contradicciones. Empezamos a reconstruir la historia como un crimen. Fechas, fotos, mensajes. Hice algo que nunca pensé hacer. Revisé nuestras conversaciones, buscando pistas, cambios de tono. Y las encontré. Mensajes fríos, excusas vagas. Un patrón que ahora tenía sentido. Una noche, incapaz de dormir, escribí a Luis, mi mejor amigo y antiguo socio. Le conté todo. Él tardó en responder, pero su mensaje fue claro. Sabía que algo no cuadraba. Hace meses me pidió acceso a las cuentas de la empresa. Dijo que tú estabas de acuerdo. No lo estaba. ¿Se lo diste? Por suerte no. Pero lo intentó. Le pedí encontrarnos. En una cafetería del centro, con los papeles sobre la mesa, le mostré todo. Esto ya no es un divorcio, dijo. Es una operación. Le agradecí con un gesto. No tenía fuerzas para hablar. Antes de irse, me tocó el hombro. No estás solo, Miguel. Ese gesto me quebró más que cualquier golpe, porque no lo esperaba. La semana siguiente, el abogado me presentó a una contadora forense, una mujer fría, directa, precisa. Necesito acceso total a tus cuentas, correos y cualquier documento que puedas conseguir. Cuanto antes, dudé. Es mucho. Es mi vida entera. Ella me miró sin pestañear. ¿Es eso? ¿O dejar que ella reescriba la historia sin ti? Le di todo. Esa noche volví a casa y me miré en el espejo. Tenía el rostro demacrado, pero ya no era solo un enfermo. Algo se estaba endureciendo por dentro. Algo que no era rencor, era claridad. Ya no pensaba en recuperarla. Pensaba en recuperar lo que era mío y destruir la mentira que construyó sobre mi nombre. La caída llegó sin previo aviso, como un golpe seco al estómago. Recibí una notificación del juzgado.
Ella había presentado una demanda preventiva. Alegaba abandono emocional y violencia psicológica. Usó mi diagnóstico como argumento para cuestionar mi capacidad mental. Decía que actuaba bajo estrés emocional que lo hacía impredecible y agresivo. Lo leí 3 veces sin entender. El papel temblaba en mis manos. Corrí al despacho del abogado. Él leyó en silencio, con mandíbula tensa. Esto es sucio, muy sucio. ¿Puede hacer esto? Pregunté con la voz rasgada. Puede intentarlo. Está construyendo una narrativa para protegerse, para justificar lo que te hizo. Me dieron ganas de vomitar. Lo peor fue ver los testigos, su prima, su amiga, incluso un vecino que jamás me había saludado. Todos decían lo mismo, que notaban comportamientos erráticos, que ella tenía miedo. La mentira ya no era privada, era institucional. Esto te va a desgastar, Miguel. Y es parte del plan. Quiere que caigas, que pierdas el control, para que todo lo que dice parezca cierto. ¿Y si lo pierdo? No respondió. No hacía falta. Esa noche volví solo. Encendí la lámpara, me miré las manos. Las tenía rojas de tanto apretar los puños. Abrí una caja del armario. Dentro, fotos antiguas, de nosotros. Vacaciones, aniversarios. Su sonrisa. Mi cara de idiota. Fui al baño. Me miré en el espejo. Y de pronto, con un gesto torpe, lo golpeé. Cristales. Sonido seco. Dolor. Me quedé ahí, respirando como un animal herido, con la sangre bajando por los dedos. El espejo roto me devolvía mi rostro, partido en fragmentos, como yo. Al día siguiente fui al hospital para continuar el tratamiento. Una enfermera me miró con compasión. Todo bien en casa, mentí. Sí, todo tranquilo. Mentí porque no soportaba que me vieran débil, porque no quería lástima. Pero lo cierto es que estaba al borde. Llamé a Luis, le conté todo. El espejo, la demanda, la sangre. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Me siento derrotado. No, estás golpeado, pero no derrotado. Hay diferencia. No puedo más, Luis. Ella va ganando. Miguel, tú estás vivo. Con cáncer, sí. Pero vivo. Y eso ya es una victoria sobre todo lo que ella te deseó. Me quedé en silencio. Esa noche dormí en el suelo. No por decisión. Me caí, literal, y no tuve fuerzas para levantarme. Me desperté con la cara pegada a la alfombra, mareado, pero en silencio. Miré al techo y pensé, si esto es el fondo, al menos ya no puedo caer más. Pero en algún rincón de mi cabeza, una voz murmuró algo distinto. ¿Y si todavía hay más por perder? Y entonces supe que, si no hacía algo pronto, de verdad me iban a enterrar en vida, no por el cáncer, sino por la historia que ella estaba escribiendo en mi nombre. Tenía que desaparecer un tiempo, dejar que creyera que había ganado, que había destruido todo. Solo así podía empezar a reconstruirme, lejos de su mirada. Me fui del piso al amanecer, sin dejar rastro. Apagué el móvil, cerré las redes, eliminé todo lo que pudiera delatar mi ubicación. Nadie debía saber dónde estaba, salvo Luis y mi abogado. Me instalé en una pequeña casa en el campo que pertenecía a un primo lejano. Humedad, paredes desnudas, un colchón en el suelo. Pero por primera vez en meses, silencio real. No era una huida, era un apagón táctico. Los días eran lentos, iguales. Me levantaba con náuseas, tomaba la medicación, caminaba entre los árboles sin rumbo. El cuerpo dolía, pero la mente empezaba a abrir los ojos. Una noche, mientras repasaba los documentos que la contadora había enviado cifrados, encontré algo que antes se me había escapado. Una transferencia, pequeña, a una cuenta en Luxemburgo. No tenía sentido. Era una isla en medio de un océano de operaciones locales. Pero llevaba un nombre. C. Luján. El apellido de su antigua jefa, la que supuestamente odiaba. La llamé, con voz firme, sin presentarme. Buenas tardes. ¿Conoce a Clara Jiménez? Pausa al otro lado. Claro. ¿Quién habla? No importa.
¿Sabes si ella tuvo acceso a sus cuentas alguna vez? ¿Perdona? Ella movió dinero a una cuenta asociada con su nombre. Quizás sin saberlo. Otra pausa, más larga. Espera, ¿estás diciendo que usó mi nombre? Eso parece. ¡Mierda! Colgó. 2 horas después, me escribió desde otro número. Tengo cosas que contarte, y no voy a cubrirla. El dominó comenzaba a caer. Volví a la ciudad unos días después, con gorra y gafas de sol. Me reuní con el abogado y con la contadora. Teníamos pruebas suficientes para pedir una auditoría judicial, no solo de nuestras cuentas, sino también de las de su entorno, primas, amigos, incluso el nuevo novio. Había patrones, había triangulaciones. Miguel, esto ya no es un caso civil, dijo la contadora mientras pasaba una hoja. Esto es fraude, penal. ¿Y qué hacemos? Lo paramos, lo hacemos público, y le damos donde más le duele, su reputación. Luis se unió a la estrategia. Él conocía a un periodista especializado en corrupción financiera. Al principio, dudé. Exponerme me daba miedo. Pero entendí algo clave. Esto ya no se trataba de mi dolor. Era sobre el sistema que ella había construido para destruir sin dejar huellas. El periodista vino con su grabadora, sus preguntas calculadas. Me entrevistó con cautela. Yo respondí con frialdad quirúrgica. Le di documentos, nombres, fechas. Al final dijo, esto no es una historia de traición. Es una operación de ingeniería emocional. Exacto, respondí. Y ya no pienso ser su cimiento. La publicación estaba programada para dentro de una semana, justo antes de la próxima audiencia judicial. Esa noche, al cerrar el portátil, entendí que ya no quería destruirla. Quería detenerla. No por mí. Por los otros que vendrían después. Por los que nunca sabrían cómo empezó todo. Por primera vez, el cáncer no era mi enemigo principal. Era ella. Y el sistema que la había dejado actuar impune. Y ahora, por fin, teníamos un mapa. Un frente de batalla. Y aliados con nombres. El artículo salió un martes por la mañana. Titular en letras negras. Engaño, cuentas fantasmas y enfermedad. La historia oculta detrás de una separación millonaria. Mi nombre no aparecía, pero todo estaba ahí. Las fechas, las transferencias, los testimonios cruzados. La periodista reconstruyó el esquema como un thriller financiero. Clara era la protagonista oscura. El impacto fue inmediato. Recibí mensajes de números desconocidos. Algunos de apoyo, otros de antiguos conocidos, sorprendidos. Una excompañera de Clara compartió el artículo en redes con una frase demoledora. Siempre supe que algo no encajaba. Ella, en cambio, guardó silencio. Ni una palabra pública. Ni un desmentido. Hasta que llegó la audiencia. La sala estaba llena. Más de lo habitual. Periodistas, familiares, curiosos. El ambiente cargado de tensión, como si todos supieran que algo iba a estallar. Ella entró vestida de blanco, inmaculada, víctima. Sus abogados a cada lado. Evitó mi mirada. Yo estaba al fondo, junto a Luis y mi abogada, con el cuerpo debilitado, pero la espalda recta. Señor Jiménez, dijo el juez, ¿desea declarar? Asentí. Me levanté despacio. Caminé hasta el estrado y hablé. Conté lo esencial, sin dramatismo. Fechas, movimientos, contradicciones. Luego le pasé el turno a la contadora, que con voz neutra mostró los gráficos, las triangulaciones, los nombres. Uno a uno, los pilares de su historia empezaron a caerse. El momento exacto fue cuando el juez interrumpió a su abogada para preguntar. ¿Podría explicar por qué los fondos compartidos fueron transferidos a una cuenta asociada a un tercero no declarado? Ella balbuceó. Clara apretó la mandíbula. Entonces, llegó el testigo sorpresa, su ex jefa, Luján, pálida, temblorosa, pero firme. Nunca autoricé ninguna operación a su nombre, dijo. Me enteré por un tercero. Me usaron. El murmullo en la sala fue un golpe seco. Clara por fin reaccionó. Se levantó de golpe,
Gritó algo ininteligible y salió. Sus abogados detrás. El juez pidió orden. Pero ya no había orden posible. Luis me susurró al oído. La acabas de desmontar. Yo no sonreí. Solo sentí un hueco. Fuera del juzgado la prensa nos rodeó. No hablé. Solo levanté la mano y pasé entre ellos. Como un hombre que ya no debía justificar su existencia. Esa tarde, en el pequeño café de siempre, me senté frente a Luis. Pedí un té. Él pidió vino. ¿Lo celebramos? Dijo. No, aún no. ¿Por qué? Porque no gané. Solo dejé de perder. En casa me esperaba un sobre. Venía del hospital. Lo abrí con manos temblorosas. Una sola hoja. Resultados. Evidencia de remisión parcial. Recomendamos continuar con el tratamiento. Buen pronóstico. Me senté. Leí la línea 3 veces. No sonreí. No lloré. Solo sentí un silencio profundo. No me había curado. Pero tampoco estaba muriendo. Y eso, en ese momento, fue más poderoso que cualquier venganza. Tomé el móvil. Marqué un número que no usaba desde hacía meses. Hola, dije cuando respondió. Soy Miguel. ¿Sigue disponible aquel piso en la sierra? Sí, ¿lo quieres? Lo necesito. Era hora de empezar de cero. No como víctima, no como vengador. Como alguien que por fin había recuperado su propio nombre. El piso en la sierra era pequeño, de piedra vieja y ventanas estrechas, pero respiraba algo que no encontraba desde hacía años. Verdad. Las paredes no mentían. El aire olía a pino y a café recién hecho. Yo llegué con una mochila, los informes médicos y la decisión de no mirar atrás. La mudanza fue silenciosa. Luis me ayudó a cargar 3 cajas. No necesitaba más. Dejé los trajes, dejé las fotos, dejé la cama donde soñé con una vida que nunca fue mía. Aquí empieza otra cosa, dijo él al dejar la última caja. Asentí, pero no respondí. Esa noche abrí el portátil. Un correo de mi abogada. Clara había aceptado el acuerdo. Sin juicio, sin escándalo. Transferencia inmediata de los fondos robados. Renuncia a futuras reclamaciones. Silencio pactado. Leí el documento 3 veces. Lo firmé sin pensarlo, y me fui a caminar. El pueblo estaba en fiestas. Una plaza llena, música baja, niños corriendo. Me senté en un banco solo, pero no solo como antes. Solo como un hombre que elige estarlo. Una mujer de cabello rizado, con un perro, se sentó al lado. ¿Primera vez en las fiestas? Preguntó sin mirarme. Primera vez en muchas cosas. Buen sitio para empezar. Le sonreí. No hablamos más. No hacía falta. Pasaron los días. Empecé a escribir. No memorias. Algo distinto. Fragmentos, diálogos, ideas. Como si al vaciarme pudiera recuperar algo. El cuerpo seguía débil, pero la mente se afilaba. Una tarde, Luis vino con una carpeta. La dejó sobre la mesa con cuidado. Es tu perfil completo. Experiencia, logros, contactos. He hablado con un amigo en Madrid. Te quiere conocer. Empresa seria. Proyectos sólidos. Lo miré. ¿Crees que puedo? No lo creo. Lo sé. Has sobrevivido a algo que destruiría a cualquiera. Eso también es experiencia. Acepté. No por ambición. Por curiosidad. La reunión fue en videollamada. Me preguntaron por todo, incluso por el proceso legal. No lo oculté. Lo que viví me enseñó a identificar estructuras podridas y a no quedarme callado. Silencio. Luego, el jefe del proyecto dijo, eso es justo lo que necesitamos. Colgué con una fecha. Lunes siguiente. Primera entrevista presencial. Me quedé sentado un rato. Luego abrí la ventana. Respiré. No sentía orgullo. Sentía dirección. 2 días después, mientras preparaba la documentación, recibí un mensaje sin remitente. Solo una frase. No sabes lo que has destruido. Era de ella. Clara. No respondí. Cerré el móvil. Lo metí en un cajón. No volvería a escribir nuestra historia con sus palabras. En la plaza del pueblo, alguien tocaba guitarra. Me acerqué. Era la mujer del perro. Esta vez me miró.
¿Te vas? Unos días. ¿Vuelves? No lo sé. Pero si vuelvo será como alguien nuevo. Entonces, no te despidas. Solo di hasta luego. Asentí y me fui, sin aplausos, sin testigos, solo con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo caminaba hacia algo mío. El tren salía al amanecer. En el andén, con la chaqueta bajo el brazo y el portátil en la mochila, vi cómo la ciudad despertaba sin mí. No hubo mensajes. Nadie me llamó. El mundo siguió girando, y eso estaba bien. En el asiento junto a la ventana, abrí el sobre que llevaba guardado desde hacía días. Dentro, un documento oficial del hospital. Remisión completa. El oncólogo lo había dicho con una sonrisa contenida. Yo solo asentí. Guardé el papel sin leerlo otra vez. No necesitaba confirmación. Al pasar un túnel, me vi reflejado en el vidrio. Ya no era el mismo. No por el pelo más corto, ni por las arrugas nuevas, sino por los ojos, más quietos, más hondos. Cerré los ojos. El tren avanzaba. A lo lejos el perfil de una ciudad nueva empezaba a dibujarse en la bruma. No miré atrás.